Un saludo especial y una bendición grande a todos los televidentes que se unen con nosotros en Nada es Imposible. Hoy tenemos un invitado muy especial, un tema muy especial para entender cuando Dios nos llama, cuando Dios quiere algo de nosotros. Nos acompaña Germán Cortés. Germán Cortés es un músico, un trombonista y un chofarista que a través de su profesión fue encontrando el llamado de Dios a su vida. Germán también es docente. Bienvenido, Germán, a Nada es Imposible. Gracias, Bill. Buenos días a todos los hermanos televidentes. Bueno, pues aquí, dispuesto para lo que Dios quiera hoy. Bueno, Germán, estamos contándole a los teleamigos de tu profesión. Ajá. Y cómo a través de tu profesión encuentras el llamado de Dios. Sí, ¿cómo ocurre eso? Bueno, como ya tú lo dijiste, soy trombonista y Dios me llamó hace un tiempo ya para que lo bendijera, para que a través de don que Él me regaló, pues alabara su nombre santo, y pues en el Ministerio de Música estaba haciendo esta labor como trombonista. En ese caminar me encontré con este instrumento muy especial, para algunos hoy en día exótico y raro, ¿no? Pero tal vez con el respeto que todo el mundo se merece, más producto de la ignorancia que otra cosa. Este es el chofar. ¿Qué es el chofar? Pues el chofar es este instrumento que es un cuerno sacado de un animal, un carnero, un antílope, una cabra montés, una gacela. Se llama o se le dice la voz de Dios. Al sonido del chofar fueron derribados los muros de Jericó. Al sonido del chofar Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. Al sonido del chofar se ungían los reyes. Al sonido del chofar está anunciado la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con sus ángeles. Al sonido del chofar está anunciado también la plenitud de los tiempos. Como le conté y como ya les dije, es un cuerno de un carnero. Chofar es una palabra hebrea que quiere decir trompeta, bocina, cuerno. Tiene otros significados como brillar, ser, hermoso. Ese es el significado de la palabra. Se saca de un animal, de los que ya mencioné, cocher. ¿Qué significa cocher? Puro, es decir, un animal sin defecto. O sea que el chofar ha estado en los grandes acontecimientos del plan de salvación de Dios. En civil, en los grandes momentos de revelación, no solo los pasados, no solo los del Antiguo Testamento, sino que nos debe seguir acompañando y nos debe ser el anuncio, la bocina, y debe ser ese grito de victoria que nos prepare para la plenitud de los tiempos. ¿Cómo es eso? La voz de Dios, la voz de Dios. Es una manera a través de los cuales Dios se manifiesta. Mira que en el Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 1, habla como muy específico. Dios se manifiesta a través de su corte celestial, envía sus santos ángeles y al sonido de la trompeta llama a Dios. Dice Juan ahí, escuché una voz que me llamaba con voz de trompeta para mostrarle lo que le venga, que aquí a través de este instrumento le voy a mostrar lo que ha de venir, es decir, aquello que solo conoce Dios y va revelando a sus elegidos. Es decir, que la trompeta o el chofar siempre es como cuando uno toca un timbre de una puerta, ¿cierto? Como cuando uno abre una ventana, y es Dios abriendo la ventana de su voz, de su palabra, pero es abriéndonos un horizonte para algo que viene después. Ajá. ¿Sí? Hay un propósito en el chofar entonces, Germán. Sí, hay un propósito, ese de anhelo de Dios, ese anhelo de Dios de querer llegar al corazón de su pueblo.
Desafortunadamente, pues como les dije al comienzo, el shofar no es tan conocido. Y yo pienso que es una de esas herramientas espirituales que Dios ha regalado a la humanidad, que a través de la historia se ha ido dejando a un lado, se ha ido olvidando. Yo me he puesto a buscar un poquito, a averiguar un poquito sobre el shofar y desafortunadamente en nuestra Iglesia Católica poco y nada hay sobre el shofar. Se encuentra mucho en otros credos. Bueno, pero es una herramienta muy valiosa. Estamos hablando del shofar y ya hablamos de qué está compuesto, de dónde sale, pero no hemos escuchado el shofar. ¿Sí? Bueno, pues así suena, así suena. ¿Cómo te encontraste con el shofar, Germán? ¿Cómo te puso? Te hago la pregunta de otra manera. ¿Cómo te puso Dios el shofar en el camino y para qué? Me involucré en una comunidad y ahí se hablaba mucho del shofar. Soy trombonista. El trombón es un instrumento de viento, el shofar es un instrumento de viento. Dios me había dado el don, o me ha dado el don o este carisma de tocar instrumentos de viento. Y pues apareció el shofar, el plan de Dios, que en algún momento pues quiso que alguien rescatara de alguna u otra forma esta herramienta espiritual tan valiosa y me lo puso en el camino y ya. Ya diría que todo se fue dando como Dios quiso. Y aquí estamos. ¿En qué cambió tu vida el shofar? Muchísimo, muchísimo, Bill, porque qué pena. Tranquilo, tranquilo. Ha tocado mucho mi vida, sí, mucho. Como le decía al comienzo, es la voz de Dios y me ha hecho reflexionar mucho sobre mi vida. Hay un principio y es que el shofarista, primero el shofar eleva la santidad de la iglesia y por ende el shofarista tiene que vivir en santidad. Y todos sabemos que vivir en santidad es un reto. No imposible, pero es un reto y cuesta y hay que dejar muchas cosas y a veces en este caminar aquellas cosas que uno quiere dejar a un lado como que se le agrandan, se le vuelven más difíciles de dejar, pero pues obviamente de la mano de Dios uno puede. Pues, ¿en qué ha cambiado mi vida? Pues en mucho, me ha hecho reflexionar mucho acerca de mi vida, acerca de cómo vivo en mi casa, cómo realmente ser testimonio, porque yo creo que el mejor testimonio no es hablar, sino el testimonio que se da a los demás con los actos, con la manera de llevar la vida. ¿Cómo es la voz de Dios, Germán? Es impresionante, la voz de Dios es... Yo creo que uno la escucha de muchas formas, ¿no? La voz de Dios es también esa voz interior que le golpea a uno todos los días, ¿no? Cuando uno siente aquí, haga eso, hágalo, y uno como que hace oídos sordos, o simplemente, o también, perdón, cuando te dice la conciencia y el corazón, no sigas obrando de esa manera porque no es la manera en que Dios quiere. Esa es la voz hablándole a uno en el corazón. La voz de Dios también es la palabra de Dios, la voz de Dios también es el guía espiritual, la voz de Dios también son los carismas. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, Germán, tú como músico, como trombonista, como músico de viento, llegaste al shofar por el oído físico,
pero sería bueno contarle a los teleamigos cómo aprendemos a entrenar los oídos del corazón. En la reflexión, en el encuentro personal con Dios, en tener esa capacidad de como dejar de una u otra manera esa verdad un poco sesgada que uno tiene, vaciarse y esperar que Dios hable. O sea, es decir, dejar el oído, si vale el término, ese oído contaminado que tiene muchas verdades, muchas razones que no Muchos son. ruidos. Muchos ruidos, exactamente. Así se entrena el oído para escuchar la voz de Dios y para hacer lo que Dios pide que uno haga. Los ingenieros de sonido se descerebran la cabeza por tratar de separar y de diferenciar la señal del ruido, ¿cierto? Y no es fácil porque a veces en la misma vida de fe estamos llenos de ruidos y sí, pensamos, claro, a veces creemos que esos ruidos son la voz de Dios. A veces creemos que el grito de la alabanza, qué sé yo, la alaraca de la alabanza, los gritos, ¿sí?, los tambores, las panderetas, a veces confundimos la voz de Dios con eso, o este sonido tan fuerte del chofar, que es un sonido que si uno no se despierta, con el chofar no se despierta, con nada, nunca. Pero obviamente es un instrumento sacado de la naturaleza, de la creación, pero la voz de Dios es más que ese chofar, ¿cierto? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo podemos diferenciar, Germán, en tu vida como músico, en tu profesión y en tu intimidad con Dios, cómo has aprendido a separar la señal de la voz de Dios con el ruido de las cosas de Dios? Yo creo que la clave es muy sencilla, ¿no? Es la oración, es escuchar a Dios, es dejar que Dios obre en cada momento, en cada sencillo momento que Dios le da a uno en la cotidianidad. Nosotros a veces nos confundimos y creemos que el escuchar la voz de Dios es el momento de la oración. Obviamente que la oración es muy importante, pero la cotidianidad, el quehacer, en esos momentos en los que a veces uno ni siquiera se acuerda de Dios, ahí es donde hay que estar dóciles, sensibles, porque de nada sirve la oración, la Eucaristía, el retiro, la asamblea, si eso no se vive en la cotidianidad, si lo que uno busca en esos momentos de intimidad no se ponen en práctica en el día a día, en el momento a momento. Bueno, Germán, vamos a abrir un espacio y ya volvemos para hablar de ese tema que nos estremece con ese ruido estrepitoso del chofar. Ok, bien, gracias. ¿Qué es eso, Germán? ¿En qué se diferencia la interpretación del chofar que hiciste al comienzo de esta? Mira, hay 4 sonidos básicos en el chofar.
Pero hay otra cosa muy, 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 muy importante para mí, que es la moción del Espíritu Santo. ¿En qué se diferencia este toque al toque que hice anterior? No he hecho los 4 toques básicos, simplemente yo me dispongo y los sonidos salen como Dios quiere, y ya. ¿En qué se diferencia el sonido del trombón, no por el instrumento, sino por la interpretación, a la interpretación del shofar? Pues tendríamos que inicialmente ver que son 2 instrumentos totalmente distintos en cuanto a su conformación. El trombón es un instrumento metálico, de metal, y tiene un sonido característico, especial, por su construcción, por su forma. Y obviamente el shofar tiene su forma. Okay. Mira, aquí puedo decirles algo, mira. El trombón y todos los instrumentos de música son hechos por la mano del hombre, por la habilidad que Dios le dio al ser humano de crear. Y hay trombones hechos en serie, entonces uno puede ver N trombones igualitos, N guitarras igualitas, etcétera, etcétera. El shofar es único. Okay. No existe un shofar igual. Muy bien. ¿Cuáles son esos sonidos y para qué? El significado. ¿Qué propósito tienen esos sonidos? Bueno, el primer sonido del que les voy a hablar se llama tequía. Es invitar a Dios a un lugar, es pedirle a Dios que se entronice en un lugar, en el lugar de la asamblea, en el lugar de oración, en mi vida, en el corazón. Es reconocer, palabras más, palabras menos, a Jesús como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Y este es el sonido del tequía. Es un sonido relativamente corto. Ese último sonido que hago allá es como un adorno, pero en esencia el sonido es el primero, es un sonido cortico. El segundo sonido del cual podemos hablar es el chevarín. ¿Qué significa chevarín? Es un rendirse a los pies de Dios, es reconocer nuestra debilidad, es reconocer la grandeza de Dios, es entender que Dios es el amo y Señor de nuestras vidas, que Él es el Todopoderoso, que sin Él no podemos ni somos nada. Y de una u otra forma nuestra realidad pecadora es clamar misericordia a Dios, es clamar misericordia a Dios. Y son 3, como en la tequía, pero son 3 sonidos seguidos, y son estos. Ese es el segundo sonido, que es chevarín. El tercer sonido, de los sonidos básicos, se llama terúa. Terúa era el sonido que tocaban los israelitas cuando el enemigo se acercaba, cuando veían peligro. Terúa es un sonido de guerra, es un sonido devastador. Llevándolo a nuestros días, a nuestra realidad, es la batalla espiritual que uno tiene que librar frente al enemigo. Son un sonido son 9 sonidos con sucesiones cortas y suena así. Bueno, este es el terúa. Y el último sonido de los 4 sonidos básicos es tequía gadola. Tequía gadola, y como ya les dije, es la voz de Dios. El shofar es la voz de Dios. Y este sonido en especial es la voz de Dios llamando a su pueblo a la conversión, a cambiar, a dar ese giro de 180 grados para realmente llevar una vida de conversión. La voz de Dios invitando a su pueblo a la conversión, a caminar hacia Él. Cabe notar que este es un sonido que depende de la capacidad pulmonar del shofarista. Entonces, ¿cuánto dura? Lo que el shofarista pueda aguantar. Entonces, intentaré hacerlo de la mejor manera posible.
Esos son los 4 sonidos básicos del shofar. Bueno, pues nos quedamos sin palabras. Gloria a Dios. Nos quedamos sin palabras y bueno, definitivamente el Espíritu Santo siempre tiene unos caminos y tiene unos medios, unos instrumentos y nunca se cansa de darnos herramientas para llegar a Dios. Tú hablas, Bill, de que nos quedamos sin palabras y yo lo relaciono ahorita con el pasaje bíblico de Éxodo 20, 18, en el momento en que Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés. Hay varios signos en esa entrega, que es los truenos, los relámpagos y el lugar cubierto de una nube densa y el sonido del shofar, el sonido de la trompeta. Yo te redondeo esta idea, Bill. Mira, el pueblo de Dios se dirige a Moisés diciéndole: háblanos tú y te entenderemos. No sea que sigamos escuchando a Dios y muramos. La voz de Dios conmueve, la voz de Dios zarandea. Y el testimonio que yo les puedo dar en los sitios que Dios me ha dado la gracia de tocar el shofar es que la gente dice: yo siento algo desgarrador desde mi interior que me dejó atónito. Queda como fuera de sí. En algunos momentos las personas han manifestado eso, quedan como fuera de sí, interpelados, confrontados por la santidad, por la grandeza de Dios. Tú hablas de unos signos. Sí. Hablemos de esos signos. El trueno. ¿Qué es el trueno? Ahí me corchó. ¿Por qué? Pues obviamente el trueno, diría yo que es una de las formas en que Dios se manifiesta. Sencillo. La palabra de Dios es el plan que Dios ha trazado con la humanidad a través de la historia. Y obviamente como hay muchos signos, el trueno es una de las formas de manifestarse. El trueno lleva al ser humano como a asustarse de una u otra forma, ¿sí? Si escuchamos el trueno, literalmente cuando hay tempestad es un instrumento, es un sonido que atemoriza, lo mismo el que rayo, acobarda. ¿cierto? El relámpago. Bueno, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había una manera de ver a Dios, y el pueblo hebreo pensaba que si escuchaba la voz de Dios, si veía el rostro de Dios o si pronunciaba el nombre de Dios, se iba a morir, se moría, ¿cierto? Y mientras tú has estado hablando, estaba recordando el llamado que Dios le hace al profeta Isaías, ¿cierto? Cuando aparecen unos serafines que traen carbones encendidos desde el altar de los inciensos, ¿sí? Y lo colocan en sus labios, y él dice: desventurado de mí, he visto a Dios, ¿cierto? Y lo que tú dices es como una expresión que de pronto uno la ha oído decir cuando alguien vive una experiencia muy fuerte, ¿cierto? Sentí que me iba a morir, ¿cierto? Sentí que hasta ahí llegaba. Y tú hablas de todos los escenarios, de todos esos signos, hablas de un escenario importante, el lugar donde se dan esas epifanías, el lugar donde se dan esas manifestaciones de Dios, el lugar donde ocurre esta experiencia de la que tú estás hablando, del Éxodo, el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es ese lugar? ¿Es un lugar físico o cómo es ese lugar? No, yo diría que de físico tal vez no tiene nada. El lugar de la presencia de Dios yo creo que es ese mirar hacia el interior, esa reflexión que uno hace profunda, ese lugar donde la palabra de Dios dice que entra a tu cuarto y ora a Dios
y que Él lo ve todo. El lugar de la presencia de Dios es como abrir los ojos y darse cuenta que Dios te está viendo a toda hora. Sí, porque mucha gente piensa que para encontrarse con Dios, si no voy obviamente la Eucaristía es un alimento diario fundamental, la visita al Santísimo, pero si no voy allá, no estoy conectado con Dios, no estoy en la presencia de Dios, ¿cierto? Yo cuando estaba niño, empezando en la renovación carismática en los caminos del Señor, desde esa época aprendí que existía una manera de orar que nos permitía estar conectados con Dios 24 horas, aun cuando estuviéramos durmiendo, y es lo que se llama orar en el Espíritu, donde ya no somos incluso nosotros los que oramos, sino que es el Espíritu que ora en nosotros, ¿cierto? Que el Espíritu Santo que nos mantiene conectados a la presencia de Dios, nos mantiene enganchados en intimidad con Dios, porque cuando yo estoy conectado con Dios 24 horas, no importa si estoy viajando, si estoy trabajando, si estoy comiendo, si estoy desayunando, si estoy leyendo un libro, qué sé yo, si estoy conversando, cuando yo oro en el Espíritu coloca luz y coloca claridad. Y coloca horizonte, coloca perspectiva, ¿sí? Y entonces yo puedo tener conexión e intimidad con Dios las 24 horas. Pienso que ese es el entrenamiento que nos regala Dios a través del shofar. Yo cuando pensaba en este programa, en el invitado y en el tema, y estaba ya como revisando apuntes, yo decía, claro, es que para que la fe empiece por el oír y el oír por la palabra de Dios, tenemos que entrenar los oídos del corazón. Y esa es la herramienta que Dios nos pone para poder orar en el Espíritu 24 horas al día. Vamos a una pausa y seguimos con el shofar. Okay. Bueno, queridos televidentes, este es el primer sonido, el primer toque básico que se llama tequía. ¿Tequía con K? Sí, T, E, K de kiosco, Okay. I, A, H, tequía. Bueno. Como les decía, es reconocer a Jesús como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Mira que diría yo que lo lógico finalmente es que cuando se comience la asamblea en el grupo de oración, si hay el shofar obviamente, sea el primer sonido que se haga, porque es invitar a Dios a que esté presente en el lugar y obviamente que todo lo que se haga en el lugar sea su voluntad, sea lo que Él tiene planeado para el momento en que se va a estar. El otro, ese es el primer tequía. Pequémonos ahí en el tequía, sigamos con el tequía. Hablemos si lo que hace el tequía es, digamos, es presidir, es inaugurar la presencia de la voz de Dios como Rey de reyes, como Señor de señores. Entonces, ahí como hemos dicho, hay un propósito de ese sonido, hay un propósito de ese toque, de esa interpretación. Y obviamente es desterrar de nosotros aquellos señores,
aquellos faraones, ¿cierto? Aquellas dependencias, aquellas cadenas a las que nosotros nos amarramos, ¿cierto? Los seres humanos parece que necesitáramos que alguien nos controle, pero que nos controle mal, y somos adictos a que nos manden, somos adictos a depender de alguien, ¿cierto? Somos adictos a los faraones, y precisamente lo hermoso que yo estoy encontrando en este shofar, en esos cuatro sonidos, en esos 4 gritos de victoria, es un proceso de liberación, es un proceso de partir de mis ruidos para aprender a entrenar el oído, a escuchar la voz de Dios y empezar a descubrir que esa voz de Dios tiene momentos de profundo silencio y tiene profundos de una melodía, ¿cierto? Que yo me imagino que la vamos a escuchar a plenitud cuando estemos cara a cara con el Señor, el día que Él nos llame, con los santos ángeles, con los coros celestiales, ¿sí? Los coros celestiales interpretando shofares, ¿sí? Pienso que allá nos van a presidir, nos van a dar la entrada, ¿sí? Al lugar de la presencia de Dios. Los santos ángeles, esa es la voz de los santos ángeles. Esta es la voz, el shofar es la voz de los santos ángeles. Y hablando de lo que tú decías con respecto al primer sonido, que es invitar a Dios a que se entronice, y tú hablas de los ruidos, de los señores que tenemos que no son, de los faraones. Mira, uno llega a la asamblea con todo lo que trae de la semana, con todo lo que trae de sus problemas, de sus triunfos también, pero llega con todo lo que el mundo lo rodea. Llega a ese momento. Y el primer sonido también es una forma en sacudirse, en dejar el ruido, en dejar el sonido, la actitud del faraón, podríamos y despojarse y entrar en la presencia de Dios. Quien no ha escuchado la voz de Dios se asusta y tiembla y siente que se va a morir, ¿cierto? Exactamente. Oiga, porque es que yo pienso que a Dios a veces le toca así, porque vivimos como pasmados. Decía un semiólogo, Mukarovsky, un semiólogo, decía, hablaba de la desautomatización del lenguaje. Yo estudié literatura, entonces por eso, y voy a llevar esto, y cuando hablaba de cómo desautomatizar el lenguaje, que tiene que ver con que a veces uno no se da cuenta. Yo vengo acá a este estudio cada tanto a grabar el programa, ¿cierto? Y tú de pronto me preguntas, oiga, bonito ese Cristo. Yo le digo, ¿cuál? O sea, a veces nos habituamos a la rutina. A la rutina, sí. Y como que la rutina nos va llenando de velos. Y no vemos más allá. No vemos, no oímos, ¿cierto? Decía Mukarovsky, estamos revestidos como de goma, ¿cierto? Entonces, como dicen los poetas, nos tiene que herir la caída del pétalo de una rosa, ¿cierto? Y yo pienso que ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Quitarnos la goma, quitarnos los velos, quitarnos los terigios, los tapones de los oídos, los prepucios. Muchas veces vamos con la propuesta, con esa propuesta poderosa, porque es así que el mundo ofrece, y nos cierra los ojos. Entonces no vemos sino esa realidad. Y tú hablas de sacudirnos de una u otra forma. Pues así es como estoy sintiendo yo el shofar. O sea, necesitamos que nos muevan el piso. ¿Sí? Y el shofar, yo creo que eso es lo que hace ese sonido, esa invitación, es a movernos el piso, porque a veces nos sentimos demasiado seguros, ¿cierto? Nos sentimos que tenemos la verdad revelada. Y peor aún,
nos sentimos que nos las sabemos todas. Exactamente. Y desplazamos a Dios. Y Dios nos ama Desplazamos tanto. al Rey de Reyes, Sí, al Señor de exactamente. Señores. Y necesitamos que nos acudan, necesitamos que nos muevan el piso, ¿cierto? Y Dios, necesitamos el exactamente. chofar. Y Dios nos ama tanto, Bill, que Dios nos llama con la mano derecha, nosotros lo interpretamos así, o con la mano izquierda, ¿no? Y uno asocia el llamado de Dios con la mano derecha cuando es suave, y también el llamado de Dios con la mano izquierda cuando lo sacude a uno. Uno piensa que el caminar de Dios a veces es todo candor, toda belleza, todo suave. El caminar de Dios es fuerte, es ¿Cómo? así. Bueno, Germán, ¿cómo sentiste tú el llamado de Dios? ¿Cómo fue ese toque de chofar mira, Bill, en tu vida? que cuando esa pregunta a mí me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque mucha gente dice, mira, Dios me llamó, a veces ponen el día, la hora y la fecha. Tal día, en tal momento, en tal encuentro yo fui llamado, Dios me tocó de una manera, mejor dicho, arrolladora. sí, cambió mi vida a partir de ese momento. A mí no me ha pasado así. El llamado de Dios ha sido como muy sutil en el caminar de mi vida. En muchos momentos se ha ido revelando. Yo no tuve ese encuentro letal, si se puede llamar así, donde todo cambió. No, he ido cambiando y siento que tengo que seguir cambiando. Es decir, me he sentido que estoy viviendo la conversión, pero que todavía necesito convertirme todos los días. Muy bien, Germán. Vamos a una pausa y seguimos con el chofar. Ok, perfecto. Bueno, queridos amigos, este es el último sonido. Habíamos hablado de tequila, pero bueno, pasamos un poco por el tiempo al último sonido, que es la voz de Dios llamando a la conversión. Bueno, pues igual como no podemos como profundizar un poquito en todos los otros sonidos, pues el que quiera puede contactarse en mi página, en Facebook, Germán Cortés, y ahí podemos encontrarnos y tener una relación un poco más estrecha, un encuentro más estrecho con respecto a lo que es el sonido y el chofar, que es la voz de Dios. Germán, como lo dije hace un rato, me quedé sin palabras. Entonces, sencillamente gracias. Sé que esos sonidos han estremecido el corazón de muchas personas y nos han hecho una invitación a poner los pies sobre la tierra y a encontrarnos en el lugar de la presencia del Señor y entender que lo que falta para la humanidad, ¿cierto? En la historia de la salvación, tu conversión, tu llamado, la segunda venida del Señor, el fin de los tiempos, todo eso tiene que ver con el chofar y te invito y les recuerdo ejercitar el oído. Amables teleamigos, muchas gracias y gracias Germán por sintonizar Nada es Imposible. Gracias por darse la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Les recordamos que nuestro correo electrónico para que se comuniquen con nosotros es nadaesimposible@teleamiga.com. Les recordamos los retiros de los guerreros de la fe. Ahorita el último fin de semana de junio vamos a tener un retiro muy especial y les recordamos también, no se olviden de hacer sus aportes para este canal que necesita del corazón, de la oración y del bolsillo de todos ustedes para que la voz de Dios llegue a todos los rincones de la tierra y pueda Jesús volver pronto como nos lo ha prometido. Que Dios los bendiga.